Muy buenos días para todos y todas. Un saludo especial a los delegados del Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el Colegio Colombiano de Psicólogos, directivos y líderes de las instituciones que en el día de hoy nos acompañan. En la agenda del día de hoy estaremos con la siguiente agenda. Primero, himno de Colombia. Segundo, el panel en salud mental en contextos de educación superior. Tercero, intervención de parte del Ministerio de Educación en presentación del libro a cargo de Rafael Tatis. Cuarto, presentación de la ruta formativa a cargo de Carolina Jurado. Y para finalizar, tenemos una ronda de preguntas y cierre del evento. A continuación, damos inicio con el himno de Colombia. A continuación, daremos inicio al panel en salud mental en contextos de educación superior. Muy buenos días para todos y para todas. En nombre del Ministerio de Educación, el Politécnico Gran Colombiano, les damos un caluroso saludo. Les agradecemos haber aceptado esta invitación y conectarse con nosotros en este último evento que ya es nacional. Dentro de toda la ruta que hemos hecho, pues pretendiendo y buscando llegar a todas las instituciones de educación superior en este ejercicio de socialización de las orientaciones en salud mental. En este primer momento propuesto en la agenda, queremos llevarles un espacio de reflexión, de diálogo y de interacción. Por favor, siéntanse libres de hacer sus preguntas a través de la plataforma que se las iremos transmitiendo a la moderadora y a nuestros panelistas para que hagamos de este un ejercicio de construcción. El día de hoy en el panel que les mencionaba Pilar sobre salud mental en contextos de educación superior, tendremos como invitados panelistas a Vivian Gisette Moreno Mayorga, enfermera y abogada, especialista en gerencia de la calidad de auditoría en salud, especialista en derecho administrativo, magíster en derecho y candidata a magíster en salud pública.
Actualmente se desempeña como coordinadora del Grupo de Gestión Integrada para la Salud Integral, para la Salud Mental del Ministerio de Salud y Protección Social. Nos acompaña también Gloria Elena Pava, que es la coordinadora del área temática de Desarrollo Humano y Salud de la Asociación Colombiana de Universidades ASCUN y directora nacional del medio universitario de la Fundación Universitaria del Área Andina. De formación trabajadora social, magíster en estudios sociales con énfasis en intervención social y especialista en gerencia de recursos humanos con amplia experiencia en gestión e intervención de clima educativo, organizacional, diseño e implementación de programas. Y esperamos que en los próximos minutos logremos resolver un tema técnico con nuestro tercer invitado, Carlos Enrique Garavito, coordinador de la Comisión Nacional de Política Pública del Colegio Colombiano de Psicólogos, psicólogo con maestría en educación, estudiante de doctorado en gestión de proyectos sociales, líder del Grupo de Investigación del Colegio Colombiano de Psicólogos y coordinador de la Comisión Nacional de Políticas Públicas de esta misma institución. Consultor de diferentes entidades públicas en gestión científica y del conocimiento y experto en currículum, medición, evaluación y salud mental. Este panel será moderado por una de las coautoras de la publicación de las orientaciones en salud mental para el sistema de educación superior colombiano, Carolina Méndez Sánchez. Ella es psicóloga de la Universidad de La Sabana, magíster en psicología clínica comportamental de la Universidad Javeriana, con 12 años de experiencia en procesos que buscan potenciar el desarrollo humano y favorecer el bienestar y la calidad de vida por medio de la psicoterapia individual y grupal en la niñez y en la adolescencia, en la adultez de personas con problemas emocionales y conductuales. Amplia experiencia en el campo de la psicología clínica, lideró durante 3 años la red de centros de atención universitarios Red ISUAP de ASCOFAPSI, desde el rol que se integró en su momento a la construcción de este libro y a todo el proceso de trabajo. En este rol favorecía el desarrollo de proyectos para los servicios de salud mental de los centros de atención y formación para los estudiantes. Actualmente lidera una empresa de consultoría clínica, consultora externa a la Universidad de La Sabana en procesos de cambio y gestión administrativo y continúa en el trabajo independiente de psicoterapia individual. Caro, mil gracias por acompañarnos, por aceptar esta invitación. No voy a moderar este panel y te dejo, por favor, con nuestros expertos. Caro, gracias a ti y a todo el equipo. Para mí es un placer no solo haber hecho parte del proceso que significó la construcción de las orientaciones en salud mental, sino pues también es un honor el poder estar en este último evento que ha, digamos que complementado todo este trabajo de las orientaciones. Para nuestros invitados y para todas las personas que nos están viendo, buenos días. Para mí, como les digo, es un placer estar acá y pues la idea es que en los próximos minutos podamos estar conversando sobre pues temas relacionados a todo el tema de salud mental con estos 3 expertos que nos puedan dar como su punto de vista frente al tema. Entonces, Vivian y Gloria, un placer estar con ustedes hoy acá. La idea es que voy a empezar a dar un par de preguntas con las cuales empezaremos a conversar y desde ahí lograr organizar esta gran conversación frente a este tema y en el momento esperemos que todo el tema técnico nos permita, Carlos, se nos una. Le haremos un poco un engranaje para seguir conversando con ellos, ¿vale? Entonces, voy a arrancar y si les parece bien, Vivian y Gloria, doy la pregunta y vamos jugando un poco en el orden de respuestas y si llega Carlos, insisto, pues le vamos dando un poco el escenario. ¿Les parece bien? Por supuesto. Entonces, para arrancar, que creo que es una pregunta amplia y que nos da un poco el marco de todo lo que queremos conversar y como mencionaba Carolina hace un momento, poder dar como el marco del trabajo que se está haciendo en temas de salud mental. Quisiera saber desde su rol institucional, ¿qué representa la salud mental en las comunidades universitarias para ustedes y en sus comunidades y cuáles son los principales retos que pueden llegar a enfrentar desde su rol y desde su institución? Entonces, Gloria, no sé si quieres arrancar esta. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Pido excusas de antemano, pero
Creo que hoy la voz no me ayuda mucho, estoy apenas saliendo ahí de un pico respiratorio. Bueno, el tema de salud mental en las instituciones de educación superior tristemente tomó relevancia después de la pandemia. Si bien siempre hemos tenido o habíamos tenido problemáticas aisladas o poco visibilizadas de salud mental en nuestra comunidad académica, entendida no solo como estudiantes, sino como docentes y colaboradores administrativos, posterior a la pandemia y durante la pandemia, pues vivimos un pico de visibilización de estas patologías. Hoy, pues, ¿qué enfrentamos las instituciones? Y lo hablo como cabeza del nodo de la Asociación Colombiana de Universidades de Salud Mental y Desarrollo Humano, y es que estamos ingresando estudiantes de primer corte con diagnósticos ya establecidos de salud mental. Un 27.11% de los estudiantes matriculados en primer semestre para este 2023 manifestaron tener ya problemas de salud mental. De ese 27.11%, el 13% dice estar diagnosticado. Los otros solamente aducen sintomatología. Entonces, es una problemática que no solo a nivel de educación superior en Colombia, pues se ha desarrollado y se ha disparado, por decirlo de forma coloquial, tristemente. ¿Qué problemáticas, además de visibilizar los diagnósticos o las situaciones, tenemos las instituciones de educación superior? Primero, poco personal cualificado para atender estas problemáticas. Si bien nuestros equipos y la mayoría de las universidades tenemos equipos de orientación, equipos de permanencia, consultorio psicológico, para este tipo de problemáticas necesitamos psicólogos con especialidad clínica, pero por más que tengamos un equipo cualificado, se necesita recurso humano, se necesita una ruta clara de acompañamiento por parte de los entes externos. Por eso está hoy aquí nuestra querida Vivian, que ahora nos va a complementar cómo el Ministerio de Educación también se vincula a este tema. Y por otro, también cómo cualificamos, capacitamos al personal docente y a toda la comunidad en general, porque no es para nadie es un secreto que nuestros docentes están en aula con más de 20 estudiantes. Tener un estudiante con necesidades especiales, con requisitos de atención diferencial, pues también a veces le supera. No todos nosotros somos capaces o estamos formados para atender estas problemáticas. Existe temor, existe poco conocimiento, existe la necesidad de pasarle a las otras oficinas el problema, porque tristemente esto es un problema, estamos vistos todavía como un problema. Y a eso sumo el mito o la mitificación que hay de problemas de salud mental. Hoy podemos hablarlo un poquito más abierto, pero aún cuando uno escucha a la profesora con el estudiante que viene a la excusa médica, es que tenía un problema de salud mental, así de para bajito, llamado en una esquina. Entonces, ese tema también del mito, del estigma, del miedo al rechazo, pues nos golpea fuertemente al sistema de educación superior. A grandes rasgos, eso es lo que vivimos hoy con temas de salud mental. Muchas gracias, Gloria. Creo que tú muestras dos cosas importantes, la relevancia que coincido contigo y ya Vivian nos dará su punto de vista desde su rol, pero de acuerdo, la relevancia que se da después de una pandemia que como que rompe un poco la bomba, ¿no? De alguna manera y hace evidente todo esto. Pero me llama la atención dos cosas que mencionas y por supuesto se lo pasó a Vivian también, y es que aún sigamos como con esa etiqueta y esa mitificación que mencionabas como uno de nuestros grandes retos, ¿no? Los estudiantes ya están diciendo, tengo un problema pero quien lo recibe todavía lo recibe desde ese mito, ¿no? Que creo que es uno de los retos principales que tú mencionas. Vivian, desde tu rol y desde tu lugar, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo puedes lograr entender este tema de salud mental? ¿Coincides con Gloria
o ves cosas diferentes desde tu rol? Bueno, en el Ministerio de Salud y Protección Social, por supuesto, cuando uno mira el tipo de entorno, porque estamos hablando específicamente de una población universitaria, para nosotros, como nosotros lo denominamos en la ruta de promoción y mantenimiento, una población que está en un entorno educativo. Entonces, cuando pensamos en ese rol del ministerio, lo que siempre hemos pensado con el Ministerio de Educación es cómo nos articulamos, aunamos esfuerzo y logramos insertar toda la parte sanitaria, toda la parte de salud colocada directamente en las aulas. Y cuando digo las aulas, no solamente esto permea a los docentes y a los estudiantes, sino incluso a los padres de familia que rodean esos estudiantes y que son su red principal de apoyo. Entonces, para nosotros como ministerio, esta población tiene un impacto altísimo, altísimo cuando hablamos de salud mental. Porque, ¿qué es lo que encontramos hoy en los indicadores? Tristemente, encontramos pues que los temas, por ejemplo, el peor desenlace que tiene la salud mental, que es la conducta suicida, está golpeada fuertemente por los jóvenes, por los adolescentes y los jóvenes. Entonces, esos indicadores que se han ido disparando particularmente en esta población que está en un ámbito escolar, ya sea en los colegios o en las instituciones de educación superior, pues para nosotros es importante abordarla. Quizás por eso un poco, cuando nos pensamos en política pública y cuando nos pensamos en el COMPES 3992, pensamos que la articulación que tiene que hacerse desde educación y salud es total, porque la identificación y la canalización que se hace desde los centros de atención que tienen las universidades y los colegios, pues es fundamental para nosotros porque podemos identificar problemas y trastornos mentales e incluso malestares emocionales que pueden ser manejados de una forma precoz y evitar que digamos que tengamos esos desenlaces no deseados en salud mental. Pero adicionalmente a eso, lo que nosotros queremos hoy como ministerio colocar sobre la apuesta estratégica, no solamente de nuestra agenda sanitaria, de nuestra agenda como ministerio, sino de las agendas de todas las entidades públicas, es cómo hablamos hoy del cuidado de la salud mental más allá del trastorno. Porque es que siempre nos quedamos parados en un tema de ya tiene un trastorno mental, ya tiene un problema mental, pero ¿por qué no nos anticipamos y decimos cómo fortalecemos la salud mental de las personas? ¿Cómo logramos un cuidado integral de la salud mental de las personas, sobre todo de los chicos y las chicas que están en el colegio y que se supone que están cautivos en una institución a la cual podemos llegar mucho más fácil? Porque no es lo mismo hacer estrategias que van dirigidas a los hogares donde nos toca el puerta a puerta, el uno a uno, sino que aquí tenemos un conglomerado de personas colocadas en un espacio y en un entorno. Por eso el entorno educativo para nosotros es fundamental. Y la población de jóvenes y adolescentes en este momento en el país, como ministerio, le estamos colocando mucho el foco justamente porque estamos teniendo desenlaces en salud mental terribles que queremos evitar que sucedan más. Entonces hay unas estrategias de cuidado que son transversales para evitar violencias, para evitar consumo de sustancias psicoactivas, para evitar conducta suicida, para evitar los peores desenlaces que son conocidos y documentados en salud mental y que son transversales. Entonces, ¿por qué no hablar desde los colegios, desde las universidades, del desarrollo de capacidades socioemocionales, de la toma asertiva de decisiones? Porque esto es lo que hay que fortalecer antes de que lleguemos al golpe, a la violencia, antes que lleguemos a la conducta suicida, es enseñarles un poco que hay que perder ese autoestigma, porque estigma, autoestigma, discriminación, todo eso que ustedes vinieron mencionando y por eso hago ese match acá, es yo tengo que aprender que esto no es para que me discriminen, que si tengo un malestar emocional tengo que dialogarlo y que seguramente solamente el hecho de escuchar y de sentirme escuchado puede aliviar mucho de ese malestar emocional que tenga y puedo gestionarlo mejor. Pero si no educamos a las poblaciones y mucho más a estas que están cautivas, en ese tema de manejo de emociones, pues muy difícil, ellos van a perder ese autoestigma y por supuesto también hay que sensibilizar a los profesores, también hay que sensibilizar a los padres de familia en que el hablar de salud mental es sano, ¿sí? Hablar del cuidado de la salud mental es sano. Pero más allá de eso, es que reconocer que todos tenemos malestares emocionales por las cosas que nos pasan en la vida cotidiana es sano y aprender a manejarlos es sano. Entonces yo creo que por eso tanto la población educativa como la población, como todas las acciones que se realizan desde el Ministerio de Salud y Protección Social, son pensando no solo en el entorno educativo, sino en todos los entornos del desarrollo de la vida cotidiana de las personas. Yo quisiera complementar lo que dice Vivian con el tema del autocuidado y algo muy importante que hemos trabajado desde ASCUN es el cuidado del cuidador. Si yo
que soy el encargado de atender la comunidad, no identifico mis malestares emocionales, no los acepto y no los gestiono, no me dedico tiempo, ¿cómo pretendo atender a quien lo necesita o salir con una campaña de cuidado emocional, de cuidado de la salud mental, si yo mismo no irradio ese concepto? Entonces, fuertemente durante este año desde la Asociación Colombiana de Universidades, hemos venido enfocados en el cuidado del cuidador. Todo aquel que esté llamado a brindar esos primeros auxilios emocionales, a hacer simplemente la primera escucha, a interactuar con seres humanos, debe estar sano, debe cuidarse, debe equilibrarse. Gracias, Vivian y Gloria. Yo creo que acá mencionan cosas interesantes como que creo que se ha hablado mucho en todo este desarrollo de las orientaciones y de salud mental, y es no quedarnos en un punto netamente interventivo, ¿no? Que es cuando ya estoy hablando del trastorno, del problema, sino irnos mucho más adelante en términos de prevención, desarrollo de competencias, y pues todo este tema de cuidado que mencionan ambas, creo que es clave. Vivian, tú mencionabas algo y desde ahí voy a devolverte la pregunta y ya escucho a Gloria de nuevo, y hablabas mucho de articulación, ¿no? Como una de las estrategias sin duda que han identificado desde el ministerio como una manera de desarrollar y de llegar a más personas este tema. Yo te preguntaría acá, ¿cómo se articulan estas diferentes instancias para el fortalecimiento de las instituciones de educación superior como un entorno de educación seguro, que creo que va muy alineado pues a la estrategia que mencionabas hace un momento? ¿Cómo lo han visto y cómo lo articulan desde el ministerio? Fíjate que el trabajo articulado entre las entidades del Estado nunca ha sido fácil, porque digamos que o tenemos acciones duplicadas o dejamos de atender algunas cosas. O sea, y eso hay que reconocerlo y creo que es transparente también decirlo. Justamente porque nosotros tenemos en el marco de las competencias que tiene cada una de las entidades, pues cada una debería como tener muy claro hasta dónde es el límite y en dónde empieza y termina como la obligatoriedad, o si se quiere, como la necesidad por cubrir de la población de acuerdo a las competencias de cada una de nosotros. Por eso quizás hoy ya hemos dejado un poco de hablar del trabajo articulado y lo transsectorial, y empezamos a hablar un poco de la interseccionalidad. ¿Y por qué la interseccionalidad? Porque es que resulta que justamente cuando nosotros no somos eficientes con los recursos estatales, pues nos pasa, como nos pasa mucho, sobre todo en los colegios, que no tiene tanto, digamos, tanto impacto en las universidades, pero sí se ve mucho más visibilizado en los colegios. Y es que a los chicos empiezan a hacerles una cantidad de intervenciones de diferentes entidades y terminan sobresaturados de un montón de cosas, y muchas veces los profesores y a los docentes les pasa lo mismo, nos dicen, pero vinieron de la Secretaría de Salud, pero vinieron de la Secretaría de Educación y a hablarnos de lo mismo, y entonces eso sobresatura el tema, pues ya como que tampoco es lo que necesitamos. Entonces, yo creo que vale la pena que nosotros empecemos a entender, como lo entendimos con el COMPES 3992, y me van a escuchar mucho tiempo diciendo esto y recalcándolo, y les voy a decir por qué. Porque antes del COMPES 3992, cada quien iba como en un mundo haciendo cosas y no nos enterábamos que hacía educación, no nos enterábamos que hacía cultura, no nos enterábamos que hacía deporte. Sin embargo, en algún punto logramos como decir, venga, organicémonos. Este fue el primer paso, sentémonos, miremos qué le corresponde a educación y cómo se articula con salud para lograr construir. De hecho, lo que hoy presentan, terminado este panel, y el producto que se construyó fue un trabajo hecho entre salud y educación. Y qué bueno y qué bienvenido, porque seguramente nosotros ya también teníamos que hacer una cantidad y una serie de documentos para pasar los lineamientos y bajar toda la línea técnica a nivel territorial. Y entonces dijimos, bueno, pues si el grueso de este contenido es de educación, pues qué bueno que lo lidere educación.
y no por eso tenemos que perder la mirada de salud y estar mirando que toda nuestra línea técnica también esté colocada allí. Entonces, esto es solamente un ejemplo de cómo se deben articular las entidades, pero por supuesto hay todavía muchos desafíos al interior de, no solamente, digamos que con educación hemos tenido un diálogo mucho más cercano, pero cuando uno piensa, por ejemplo, lo que pasa en cultura, en deporte, donde también nos hemos acercado y hemos trabajado desde salud, entonces en algún punto dijimos, venga, esto se tiene que comportar como salud en todas las políticas. ¿Y por qué se tiene que comportar como salud en todas las políticas? Entonces a veces la gente dice, pero el Ministerio de Salud está metido en todo lado. Y efectivamente así es. Y así es porque es que la salud va con la persona, ¿sí? Una persona que está con un malestar, ya sea físico o emocional o mental o lo que sea, no transita por su vida cotidiana laboral de buena manera, no transita por su vida cotidiana escolar de buena manera. Entonces, quizás para nosotros como salud ha sido más fácil interactuar con todo el resto de engranaje que hay porque nos ha tocado hacerlo a lo largo del tiempo. Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, los decretos que sacamos en conjunto con el Ministerio de Trabajo, pensando en que no solo la salud mental, sino toda la salud de los trabajadores esté en una forma óptica que le vamos a exigir a las aseguradoras. Entonces, ese trabajo nosotros lo teníamos como un poquito más afinado, pero hay otros en los cuales, por supuesto, hay un desafío más grande porque hemos estado un poco más alejados, pero yo creo que la clave de esto es aprender a hablar de interseccionalidad, qué es lo mío, qué es lo tuyo y qué es el trabajo conjunto. Cuando logremos eso como entidades estatales, creo que vamos a ser más eficientes con los recursos, pero vamos a obtener, lo más importante es que vamos a obtener mejores resultados en salud. Vivian, qué importante lo que mencionas, porque sí, creo que acá es un tema de alinearnos y de aportar lo que sabe cada una de las instancias en pro del mismo tema, ¿no? Porque acá seguimos hablando en términos de la prevención y de la promoción en salud mental. Entonces, es que qué tiene y qué sabe educación para aportar, ¿no? ¿Qué sabe salud para? Entonces creo que mencionas un punto importante que creo que a todas las personas que nos están viendo también le abre un poco la mirada de cómo seguir generando estas estrategias. Para ti, Gloria, desde tu rol y desde tu labor, ¿cómo has visto esta articulación para lograr entender una institución de educación superior como un entorno seguro? Yo siento que hemos dado pasos interesantes, pero efectivamente nos falta mucho por recorrer. Ministerio de Salud hace sus esfuerzos, Ministerio de Justicia también nos convoca como institución, como instituciones de educación superior y demás. Pero falta armar la articulación real, sentarnos en la mesa con quienes operamos. Y aquí hago el llamado para que la Asociación Colombiana de Universidades sea llamada como ente participativo en estas discusiones. Hacíamos, y perdón que me aparte un poco del tema, hacíamos hace algunas semanas el análisis de la propuesta de renovación a la ley de educación y veíamos muy buenas intenciones, pero muy difícil la operacionalización, pocas claridades, porque realmente podemos pensarnos algo desde el papel, desde la buena fe, pero quienes vivimos el día a día somos nosotros, las instituciones de educación superior. Entonces nos vemos en aprietos, nos vemos nosotros entre universidades diciendo cómo voy a implementar esta ley, cómo voy a a manejar el marco de la prevención, si voy a intervenir hasta dónde llegan mis recursos. Entonces creo que la apuesta a la interseccionalidad nos va a dar mayores resultados, resultados más eficientes en menor tiempo posible, pero sí tenemos que estar sentados los que estamos día a día trabajando con la comunidad académica. Porque una cosa, vuelvo y lo repito, es lo que pensamos en el papel, es la filosofía, es la concepción del deber ser, y otras son las realidades y los recursos que como instituciones de educación superior tenemos. Entonces siento que sí hay avances, pero que todavía estamos en un camino incipiente. Gracias, Gloria. Sí, yo coincido contigo en los pasos interesantes. Yo acá, digamos que dándole fuerza a la interseccionalidad que hablan ustedes, desde sus experiencias, cuáles han sido los retos para lograr llegar a esa intersección. Por ejemplo, pienso en la articulación de organizaciones
como el Colegio Colombiano de Psicólogos, el Ministerio de Salud, pues cada una de las instituciones de educación superior que pertenecen a SCUM, por ejemplo, pues las diferentes instituciones de nuestro país, ¿cómo hacer para lograr un engranaje entre todos mucho más fuerte? Porque de nuevo ambas hablan de la interseccionalidad como el punto de partida en donde ya se han dado ciertos puntos, ¿no? Pero ¿qué poder hacer para lograr tener un abordaje mucho más robusto en este trabajo de salud mental? Vivian, si quieres, te doy la palabra a ti. Bueno, digamos que hay varias cosas que quisiera uno como que funcionara así como un relojito suizo, pero pues hay que como ir que buscando ciertas dinámicas que a lo largo del tiempo se han ido creando, pues no solamente desde la respuesta sanitaria, sino también como de la respuesta a las necesidades que se han visto al interior de las universidades, que en ese escenario particular no voy a ahondar mucho porque pues no es, digamos, no es el foco más grande de mi conocimiento, pero lo que sí hemos visto es que nosotros tratamos, como desde salud, de recibir toda esa captura de información y canalización que llega desde lo que identifican en las universidades. Entonces, por eso se han creado en las universidades todos esos consultorios de atención a los estudiantes, donde tienen un psicólogo que los acompaña. Y eso responde un poco también porque ellos están haciendo como esa respuesta inmediata y esa contención inmediata que se debe hacer pues como en la universidad, pero en un punto específico, el manejo ya deja de ser del ámbito escolar e ingresa al ámbito de salud. Cuando eso ocurre, ahí está la primera articulación que debería existir y debería ser transparente. En la ruta de atención, uno esperaría que cuando la universidad determina o identifica o canaliza a un estudiante que tiene un malestar emocional o que tiene un trastorno mental, pues pudiéramos recibirlo en salud, ¿cierto? Y entonces en salud viajará de forma transparente, es decir, el psicólogo que lo vio desde la universidad, hacer su historia clínica, es el deber ser. Hacer su historia clínica, es decir, en esto voy con este estudiante, por favor recíbelo allá porque ya definitivamente el manejo que requiere es un manejo en el ámbito completamente sanitario y de salud y continúe con todo su tratamiento farmacológico, de psicoterapia y demás. Y es en algunos casos, en los mejores escenarios, cuando muchos de los estudiantes tienen o un plan complementario de salud o una empresa de medicina prepagada, donde ese match es mucho más fácil de hacer. Pero como la realidad de la mayoría de los estudiantes y la mayoría de los escenarios de los universitarios no es esa, sino que tienen una aseguradora de régimen contributivo o incluso régimen subsidiado, que no tiene una respuesta tan bonita como la que encontramos en el primer escenario cuando hablamos digamos que de pagadores privados. Entonces, allí hemos tenido un proceso muy fuerte que hacer. Entonces, en ese proceso es normalmente en algunos escenarios como que nos informan o informan a las secretarías de salud locales, porque aquí también quisiera, no sé si es el escenario, pero igual es importante que todos lo tengamos claro y lo entendamos. El Ministerio de Salud no presta servicios de salud. El Ministerio de Salud es el ente rector del sistema, pero nosotros no prestamos servicios de salud y tampoco organizamos los prestadores a nivel territorial. Entonces, lo que siempre nosotros les decimos a las universidades es, venga, ¿dónde está ubicada la sede con la que usted tiene ese problema? Y esa respuesta en atención. Está en Bogotá, en Cali, en Medellín, en un municipio, porque eso tiene mucho que ver quién es el doliente de poder hacer esa articulación. Cuando entendemos cómo funciona el sistema de salud, entendemos un poco a qué puerta vamos a golpear. Y eso es importante porque para llegar a la esquina yo tengo que ir por un camino más corto y no irme por 4 cuadras para luego llegar allá. Entonces, que eso es lo que nos pasa con frecuencia. Entonces, pero venga, ¿usted ya le avisó a la Secretaría de Salud de Bogotá si es que el caso es de Bogotá? No. ¿O usted por qué lo escaló directamente a la Supersalud si tampoco hizo pues como todo el trámite que se podía hacer directamente desde la Secretaría e ir cerrando ciertas brechas en la atención? Entonces yo creo que lo primero es que nos hemos ido articulando en el conocimiento, en poder decirles a las universidades cómo son las rutas reales de atención y cómo funciona el sistema de salud. Y también les hemos recalcado todo el tiempo a las universidades, primero eduquen a sus estudiantes para que sepan cuáles son sus derechos en salud y sobre todo cómo acceder de la forma más rápida. Porque entonces en ese marco de esa articulación hemos encontrado muchas diferencias y muchas cosas, pero una de esas que de verdad con fuerza se puede corregir de forma inmediata es la educación.
y definitivamente cuando el estudiante está empoderado y sabe que hoy salió de la consulta de psicología en su universidad y tiene derecho a acceder a una consulta de psicología sin pasar por un médico general, en el marco del Sistema General de Seguridad Social en Salud, pues va a llegar a exigir que le den la atención de su consulta. Entonces yo creo que la articulación inicia por allí y eso es lo que estamos haciendo con el Ministerio de Educación y no solo con el Ministerio de Educación, con otras entidades del Estado. Es nosotros como ente rector explicarles un poco cómo funciona el sistema para saber a quién se le hace exigible qué. Yo creo que esa es la primerita capa de la articulación y es así como hemos venido funcionando. Ok, en esa articulación, Vivian, te hago una pregunta y ya te escucho, Gloria. ¿Qué retos se han, porque de nuevo la ruta como la mencionas, creo que es lógica, además hasta como la explicas es supremamente lógica y el poder que todas las personas lo entiendan de esa manera creo que puede ayudar a que funcione mucho más esa articulación. En estos primeros pasos que desde el ministerio han dado, ¿cuáles han sido los retos que se han enfrentado? Un par, porque probablemente han sido muchos, como lo has mencionado en cada una de tus intervenciones, pero ahorita se te viene algún reto que nos lleve a todos a los que, insisto, estamos acá conversando, a seguir reflexionando y por qué no ir empezando a trabajar en esos retos. Sí, yo creo que el reto más grande que se tiene es cerrar las brechas de atención. Y cuando digo cerrar las brechas de atención es que no tenemos la cantidad de profesionales especializados. Por ejemplo, la consulta de psiquiatría disparada y la cantidad de profesionales de psiquiatría es muy limitada. Y no estoy diciendo con esto que todas las personas que tienen un problema o un trastorno mental requieren de atención de psiquiatría. No quiero que eso quede pues como en el ambiente, pero los que sí lo requieren, que son un volumen importante, que ya llegaron al trastorno y demás y necesitan poder acceder, pues definitivamente no tienen, digamos, esa capacidad, o más bien, el país no tiene la capacidad de profesionales instalada para poder atender lo que hoy se nos está presentando en salud mental, porque estamos viviendo la cuarta ola. La cuarta ola son todos los problemas de salud mental que se nos han presentado y que se desbordaron y que no tenemos cómo atenderlos. Entonces, yo creo que el principal reto es que todos entendamos que no todos los problemas de salud mental se resuelven en un consultorio. Ese es el primer reto que tenemos. Ese es el desafío más grande que tenemos. El desafío más grande que nosotros tenemos es aprender que todos podemos ser apoyo para el cuidado de la salud mental. Claro, no en nivel especializado, por supuesto que no, pero el desarrollo de la salud mental a nivel comunitario, y eso incluye la comunidad educativa, es algo que tenemos como país que desarrollar. Ese es el mayor reto que yo creo que nosotros tenemos y como Ministerio de Salud lo estamos viviendo hoy. Estamos intentando colocar en la agenda pública de primero, la salud mental comunitaria, porque creo que esa es la forma, porque ya nos dimos cuenta que en el nivel clínico estamos desbordados, entonces tenemos que empezar a filtrar todo para que llegue al nivel clínico realmente lo que tiene que llegar a ese nivel. Ese es el principal reto que creo que puedo dejarle sobre la mesa y en esa articulación, pues la articulación empieza desde la comunidad, desde cómo me organizo yo con mi red de apoyo. Entonces, creo que cuando todos entendamos que el cuidado de la salud mental nos toca a todos, desde el día que voy pasando y veo el adolescente llorando en la calle sin saber por qué y me puedo acercar a abordarlo y preguntarle y poder orientarlo desde allí, ese es el reto más grande que tiene el país. No solamente las universidades, sino el país completo, que todos podamos ser cuidadores de la salud mental. Gracias, Vivian. Yo coincido contigo y lo resumo. Dices muchas cosas importantísimas, pero creo que cuando te escucho se me viene a la cabeza el salir del consultorio, ¿no? Y dejar en el consultorio lo mínimo, lo que realmente necesita consultorio, que creo que eso, sin duda, lo que tú dices de comunidad, pues marca la diferencia. Muchísimas gracias. Ya te doy la palabra, Gloria. Quiero aprovechar acá para las personas que nos están viendo, si tienen algún comentario o pregunta para nuestras panelistas, nos los puedan ir dejando en el chat para que yo a lo largo de esta conversación pues pueda incluirlo. Ahora bien, Gloria, escuchando a Vivian, pues creo que nos abre un panorama importante desde el ministerio. Ahora, desde tu rol, desde AFCUN, ¿cómo se podrían llegar a tener estas articulaciones para lograr tener un abordaje mucho más robusto? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, escuchando a Vivian, cuando dice que ahora ya no es necesario pasar por medicina general para que nos remitan a psicología, creo que lo más importante es difundir. Esta información creo que todavía no es conocida por la mayoría de las personas.
Lo segundo es que así nosotros remitamos, jamás, jamás sale del ámbito universitario la necesidad. Me voy a explicar. Nosotros como institución estamos trabajando en difundir la ruta de abordaje o de consulta con especialistas. Entonces hicimos, y hablo como ASCUNY, como institución también en la que lidero todo el tema de medio universitario, hicimos un flujograma súper sencillo para decir, mira, estas son tus redes de atención, aquí debes solicitar tu cita, pon un correo. Pero nosotros atendemos de manera integral. También estamos conscientes que los profesionales no solo en psiquiatría, sino en psicología, son insuficientes para atender las necesidades. Estamos tratando en la mayor de las posibilidades de tratar con intervenciones breves, con acompañamientos, con red de apoyo cercano, con un grupo de docentes, con consejeros, pero definitivamente hay problemáticas que ameritan, si no la atención psicológica, incluso la atención psiquiátrica. La red es limitada, nosotros hacemos el abordaje, llenamos el CISBECO, remitimos, pero el problema o la necesidad nunca sale de nuestro entorno. A los 2 días está el padre de familia llamándonos, que qué pasó que a mi hijo no le dan la cita, que usted universidad atiéndame, lo que usted revise. Nosotros como instituciones, contados casos, no tenemos habilitación para hacer intervención prolongada, incluso ni terapia breve. Primeros abordajes. Un avance que hicimos desde esta iniciativa del cuidado de la salud mental fue cambiar la denominación de primeros auxilios psicológicos, porque entonces aquí, pues yo no soy psicólogo, yo cómo voy a hacer un primer auxilio psicológico, entonces hablamos de primeros auxilios emocionales. Pero también para dar la claridad al ministerio, nosotros como institución de educación superior estamos trabajando en la socialización de las rutas, en educar a la comunidad, en que busquemos redes de apoyo y que sobre todo las personas entendamos que el problema no me lo soluciona el psicólogo. El psicólogo no me va a dar una fórmula mágica que, wow, hoy me quitó la depresión, me quitó mis síntomas, nada. El psicólogo me apoya, pero la gran parte del éxito en el tratamiento viene de primero yo, segundo yo y tercero yo. Suena egoísta, pero es real. Entonces siento que el tema de la difusión de estos servicios es una necesidad. El tema también de ampliar la planta de profesionales es una necesidad. El tema de la inmediatez en salud mental también es una necesidad, porque como bien lo decía Vivian, el desenlace más tenaz sería un suicidio. Que también es el miedo que nos da las instituciones de educación superior. Una mala intervención, una mala praxis le cuesta la vida a una persona. Entonces siento que no es solo el tema de la educación, sino también la cobertura y la respuesta a tiempo en las necesidades de intervención y de atención en salud mental. Gracias, Gloria. Creo que es un gran complemento a lo que Vivian nos mostraba, esa necesidad de educar comunidad, ¿no? Y de que el tema salud mental, insisto, no se quede en el uno, en el consultorio, sino que desde la red de apoyo y desde la comunidad, que creo que es a lo que le está dirigiendo los esfuerzos a ASCUNES, está súper dirigido a. Yo te hago una pregunta, Gloria, al igual que se la hacía Vivian hace un momento. Yo ya logro identificar un reto. Y es un poco, porque tú lo mencionas en tu discurso, una red limitada, ¿no? Unos profesionales en salud mental, psiquiatras, psicólogos limitados para responder a esta necesidad y por supuesto una falta de educación también de toda la comunidad en temas de salud mental sin necesidad de ser profesionales de la salud. ¿Logras identificar algún otro reto en este proceso de articulación desde tu rol? Al igual que Vivian decía un poco, todo este tema de bajar el tema a la comunidad y lo difícil que puede llegar a ser, ¿ustedes logran identificar algún otro reto además del que mencionabas y que hago evidente ahorita? Yo creo que el tomar conciencia de las necesidades reales de la dinámica académica.
Y me devuelvo a lo que dije en un inicio. Planteamos políticas, planteamos lineamientos desde la mesa y desde el debe ser, desde la política, pero las realidades institucionales implican otras dinámicas, implican otros recursos, implican otros riesgos. Eh, Añadido a lo de la falta de personal, voy a centrarme en el cuidado del cuidador. Yo puedo agrandar la planta de psicólogos. Entonces vienen los psicólogos, pero entonces a mis psicólogos le pongo unos profesionales en formación para que me ayuden, para que me apalanquen. ¿Dónde está quedando la carga laboral de ese profesional? Porque atender profesionales en formación implica un reto diferente, unas responsabilidades diferentes y unas funciones diferentes. Entonces, si bien no quiero utilizar la palabra porque puede sonar rudo, se constituyen en una carga adicional, no solo en funciones, sino en responsabilidades de nuestros profesionales. Y creo que hemos olvidado eso. Las personas que atienden son seres humanos que también se cargan y que también en un momento se convierten en usuarios. Y creo que no lo hemos visto. Muchas gracias, Gloria. Sí, yo creo que cuando hablamos de cuidadores, de nuevo estamos hablando de nuevo de comunidad, ¿no? No solo el psicólogo que acompaña, sino el papá que acompaña, el amigo que acompaña, el profesor que acompaña, toda esta red de apoyo que de nuevo construye comunidad, que es sin duda a donde tenemos que llegar. Con todo Carolina, dime, yo Vivian, quisiera solamente decir dos cositas porque me parecen muy adelante. al lugar. En este momento el ministerio está, no es de mi área, pero lo quiero poner sobre la mesa porque me parece sumamente importante y es que está construyendo toda la política de cuidado, porque justamente se considera que en la política de cuidado van a quedar insertadas todas, no solo el tema de salud mental, sino otro tipo de, digamos que, de cuidados que se deben brindar justamente a los cuidadores. Y los cuidadores podemos ser todos. Y en el tema de salud mental, todos somos cuidadores. El papá es cuidador de la salud mental de su niño, el adolescente es cuidador de la salud mental de su partner, que lo ve ahí mal y lo puede apoyar. Entonces, todos deberíamos estar capacitados, siquiera como mínimo en primeros auxilios psicológicos, como mínimo. Pero digamos que hay una cosa en la que yo quiero hacer como un énfasis aquí y aprovecho para hacer una cuña. Y es que nosotros desde el ministerio lanzamos ya hace, en diciembre del año pasado, la línea de atención en salud mental, la línea 106, y decidimos articularnos con las entidades territoriales que ya venían operando la línea y nosotros operar en los municipios y territorios que no tenían la posibilidad económica de hacerlo. Entonces, hoy atendemos a través de nuestra línea de teleorientación nacional de salud mental como primera contención y demás, digamos que esas atenciones que tal vez no se pueden brindar desde el territorio. Y nuestras teleorientadoras lo que hacen es, uno, escuchar primero pues toda la problemática que tenga la persona que se comunica con la línea, que muchas de esas tienen que ver con conducta suicida, y canalizar toda esa atención a través de los servicios de salud. Entonces también esta es una forma de articularnos no solamente con educación, sino con todos, digamos que con toda la comunidad, porque la persona que llama es directamente el usuario del servicio y tratamos de poderlo llevar a un feliz término que es recibir la atención a través de su asegurador. Entonces yo quería señalarles esto porque me parece que eso es una estrategia que articula mucho de lo que está como sueltico por allí y ellas brindan educación, ayudan a conseguir pues la cita, articulan con la entidad territorial. Eso es una forma de lograr que salud se inserte en otras fibras que a veces no son tan claras. También nosotros desde salud intentamos llegar a las comunidades porque nosotros tenemos no solamente el entorno educativo, sino el entorno comunitario, el entorno institucional, el entorno hogar, y es decir, un poco a las lideresas. Y fíjense que cuando yo les hablo de este tema, uno piensa salud mental, una lideresa puede estar en una universidad. Por supuesto que sí. Y entonces nosotros formamos en MH Gap comunitario, que es una estrategia ya completamente comprobada que funciona, a unas personas que pueden ser líderes educativos en MH Gap comunitario y les decimos, miren las herramientas y cómo usted debería articular eso al interior de las instituciones educativas. Apenas estamos sacando la primera capa de formación que arrancamos la otra semana. El 20, 21 y 22 estamos formando la primera capa digamos que, de formadores en MH Gap comunitarios, pero esperamos que esta estrategia se vuelva tan fuerte y tan sólida que termine insertándose en las fibras de las universidades, de los colegios, de los hogares de bienestar familiar y de todas las personas que pueden brindar cuidado a la salud mental, o sea, en definitiva, toda la población colombiana.
Gracias, Vivian. Yo creo que interrupción súper al lugar a nuestro, porque creo que son unas fichas más, ¿no? Ustedes han hablado y cuando arrancamos esta conversación, ambas coinciden que estamos empezando este camino, ¿no? Pero hemos dado pasos interesantes a pesar del poco tiempo, de alguna manera, que muchos focos estamos dirigidos a trabajar en esto. Pero creo que estas herramientas que nos muestras, Vivian, que empiezan a desarrollarse desde el ministerio, habla de los pasos agigantados, que probablemente en lo grande que significa salud mental se ven muy chiquitos, ¿no? Pero creo que son bastantes aproximaciones importantes y gracias por compartírnosla. Quiero dejar esta última pregunta ya como cierre en nuestra conversación, ya también esperando si nuestros asistentes tienen alguna otra duda o pregunta para nuestra conversación. Pero durante esta hora, estos minutos, digamos que es importante, ya han hablado de la interseccionalidad, ¿no? Entonces yo ahora les digo cuál debe ser el foco o la estrategia para incorporar esta interseccionalidad en las estrategias de salud mental, considerando sobre todo un punto importante y es la diversidad de personas que hacen parte de las instituciones de educación superior, ¿no? Que creo que es un reto importante. Entonces acá para ir turnando un poco, le voy a dar la palabra a Gloria y termino contigo, Vivian, ¿te parece? Gloria, ¿cómo lo ves tú? Bueno, este es otro camino que también estamos transitando lento pero seguro, y es el tema de la inclusión y la identificación de las diferencias, no solo diferencias regionales, sino diferencias de etnia, de culturas, de creencias, porque no es lo mismo un abordaje para una persona aquí en Bogotá que un abordaje para alguien de Valledupar. Y no es lo mismo el abordaje de Valledupar eh, que el que viene de la Sierra Nevada de Santa Marta. Entonces creo que hay que tener un enfoque diferencial, hay que sabernos amarrar y anclar a las particularidades regionales. Podemos tener toda una línea general, pero siempre hay que respetar la particularidad de la región. Por poner un ejemplo, en Bogotá, articular la red familiar es un poco más complicada. Los padres son un poco más liberales, tenemos la creencia errada que si nuestro hijo ya ingresó a la universidad, ya es un adulto responsable, ya mamá o papá no tienen que estar aquí metidos. Pero si yo me voy a ir a la región, me voy al eje cafetero o me voy a la zona costera, vuelvo a tomar Valledupar, los padres de familia están presentes en cada momento. Nosotros, por ejemplo, y ahora me aparto un poco de Ascún para hablar de Ariandina, yo soy la directora nacional de medio universitario en Ariandina, y en Valledupar nosotros tenemos que hacer inducción de padres de familia igual que las de aquí para primer semestre, pero con los estudiantes de segundo, tercero, cuarto y quinto hay que hacer inducción todos los semestres con sus papás. El papá va a la universidad, el papá se vincula, el papá necesita. Entonces creo que todo ese tema de contexto regional tenemos que tenerlo súper claro. El hecho de vernos como aliados y no como competencia. Hablo como universidades, todas estamos prestando lo mismo, el mismo servicio. Yo no tengo que competir con nadie, tengo que aliarme. Voy a poner otro ejemplo y es el protocolo de atención de violencias. El ministerio nos dijo para tal fecha tiene que estar todas las universidades allá individual haciendo su protocolo, generando sus estrategias, y nosotros decíamos, ¿por qué desde ASCUN no sacamos un solo protocolo para todas las universidades? Ahorramos esfuerzos, ahorramos problema y generamos impacto. Y creo que esto es básico para la interseccionalidad. Tenemos que vernos como un solo ente con un solo objetivo. Si el ministerio nos llama, pues vamos a ayudar, no a cuestionar, no a criticar, no a pelear. Cabe la sana discusión, caben las observaciones, pero tenemos que tener claridad que las estrategias que se jalonan están pensadas desde la buena fe y desde un objetivo grande y positivo. Entonces, vernos como uno solo, sentarnos de verdad y tejer, entender que una cosa, y perdón que sea tan reiterativa en esto, una cosa es la filosofía y lo poético, y otras son las realidades. Y las realidades
las vivimos nosotros aquí en la institución, la realidad la vive la comunidad en el barrio. Entonces tenemos que construir desde las realidades, desde los recursos reales, no desde la aspiración. Gracias, Gloria. Yo ya te doy la palabra, Vivian. Me quedo con algo que dices, que de nuevo trato como de recapitular lo que dicen y me lleva a la cabeza una palabra que creo que suena mucho con todo lo que hemos hablado y es tejer, tejer comunidad. Y en ese ejercicio de tejer, como hay varias manos, varios hilos, varias agujas, creando un poco este escenario. Que creo que puede ser una, yo ya empezando a concluir, por supuesto, hay muchas cosas que concluir, pero esto me resonó mucho en términos de todo lo que dices. Muchas gracias. Vivian, ¿cómo lo ves desde tu lado? Sonriendo con lo que tú decías, Carolina, porque este año particularmente, el 10 de octubre que celebramos el Día Mundial de la Salud Mental, nuestro lema como ministerio fue entre todos tejemos la salud mental. Entonces, lo que tú recoges es importante porque nosotros lo vemos así. En algún punto nosotros entendimos como ministerio que la frustración que sentíamos cuando veíamos los indicadores de salud mental que no mejoraban, que por el contrario iban mal, seguían aumentando, la tasa de conducta suicida aumentaba, la discapacidad perdida, bueno, digamos que todo el escenario era fatal, la cantidad de personas con trastornos mentales seguía en aumento. Un día nos tuvimos que sentar a pensar y decir, venga, pero ¿qué es lo que estamos haciendo mal? No solo como sector, y empezamos a descubrir que estábamos haciendo cosas que no nos correspondían y que como no nos correspondían, pues los hacíamos como a medias. Entonces hacíamos un poquito aquí, un poquito allá, un poquito acá, y al final no se veían los resultados. Entonces, un poco quiero señalar esto porque cuando empezamos a soltar y a darnos cuenta que este era un tema realmente transectorial y que yo no podía como ministerio impactar un tema de movilizar una tasa como es la conducta suicida, ¿sí? Una tasa que se va a demorar años en verse un resultado, años en verse un resultado, y solo como sector salud, pues eso no lo iba a lograr porque cuando veía los determinantes sociales que generaban que una persona se suicidara, entonces el desempleo, la falta de acceso educativo, ¿sí? Entonces, como que decíamos, el conflicto armado, ¿eso le toca al Ministerio de Salud? No, pero ¿qué sí le toca al Ministerio de Salud? Trabajar en eso de forma aunada con otras entidades. Entonces, cuando entendimos eso, se genera un poco el COMPES, pero también cuando entendimos eso, se generó algo particular, y es que nos toca salirnos del escritorio, ir a la comunidad y mirar cuál es la problemática que hay allá en esa comunidad particular, porque nosotros sacamos un lineamiento técnico general, pero ese lineamiento tiene dos digamos, ustedes van a encontrar que casi todas las normas y casi todas las estrategias que saca el Ministerio de Salud tienen dos cosas muy, muy importantes, y es adóptelo y adáptelo. Cuando usted logra hacer eso y adaptarlo, es que usted realmente logra implementarlo. Porque yo me quedo con un documento precioso, pero si no lo adapto al territorio, si no lo adapto a la realidad de la institución educativa, si no lo adapto a la realidad de la comunidad y las personas, pues definitivamente es un documento que quedó muy lindo para enmarcar, pero no para llevar a la práctica. Entonces, eso lo entendimos hace tiempo y por eso estamos caminando como en el trabajo articulado. Eh, entonces, yo creo también un poquito que si nosotros logramos como Estado aprender a trabajar en conjunto, aprender a tejer estrategias y aprender a ver que la estrategia que el otro tiene redunda en un beneficio para mí también, yo le pongo mi granito de arena a esa estrategia y logro desarrollarla al interior de las aulas, al interior de la comunidad y demás. Entonces, nosotros, por ejemplo, y quiero poner este ejemplo porque me parece muy, muy lindo, de un trabajo articulado, y es el tema de Emociones Conexión Vital. Emociones Conexión Vital fue un programa que sacamos aunado con y lo financiamos entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud para que los docentes se formaran en habilidades para la vida y que pudieran desplegarlo después a sus estudiantes. Y estamos hablando, en este caso, de colegios, no estamos hablando de universidades, pero ¿por qué no hablar de universidades? Yo me acuerdo que en el último panel que tuvimos en este mismo escenario o con esta misma ocasión, nos decía uno de los representantes, que en ese momento se me escapa el nombre, pero me pareció algo que le tiene que quedar a uno sonando en la cabeza. ¿Por qué no resolvemos todos estos problemas de salud mental y todos estos problemas del cuidado de la salud mental desde los colegios? ¿Por qué esperar a que nos lleguen así de mal a las universidades? Y entonces uno empieza a pensar y dice, oiga, sí, ¿dónde es que tengo que hacer el primer esfuerzo? Y es justo allí, Carolina, donde uno tiene que empezar a focalizar, porque uno quisiera hacer todo a la vez.
pero realmente hay que buscar esos puntos que le van a generar a futuro un mejor resultado en salud y un mejor resultado social. Entonces, creo que desde los niños hay que empezar a fortalecer esto para que cuando lleguen a sus universidades no tengan todas estas problemáticas. Entonces, yo sí creo que de verdad esto es como un trabajemos en conjunto desde el colegio, porque tienen que llegar más a las universidades, no es necesario. Entonces, por eso tal vez Emociones Conexión Vital estuvo muy enfocado en colegios, porque consideramos que en la primera infancia eso es fundamental. Entonces, con eso quería como cerrar mi intervención y pues darles las gracias por la oportunidad también. Gracias, Vivian. Creo que hay muchas cosas y si me permiten quisiera tomarme estos últimos minuticos que nos quedan, uno para agradecerles por supuesto, pero hay varios comentarios en el chat y un par de preguntas. Voy a leer un par de comentarios que creo que tiene que ver mucho con lo que acabas de decir, Vivian, y después les leo. Hay un par de preguntas dirigidas y desde ahí se las iré dando, pero si es amplia se los hago saber también para que cada una pueda decir, yo me atrevo a decir algo en este escenario que creo que nos puede ayudar. Pero en relación a lo que hablabas, Vivian, hay un comentario que leo acá que nos hace alguno de nuestros asistentes que creo que va súper de la mano y tiene que ver con la importancia de la salud comunitaria, pero también de lo que pasa con la persona antes de llegar a la institución educativa, en este caso la universidad, ¿no? Entonces nos mencionan como que sin duda es muy importante, pero que el reto es abordar la salud mental desde la familia, ya que está dejando la responsabilidad o estamos dejando la responsabilidad únicamente en una institución educativa, ya es el colegio o la institución superior o una institución clínica. Entonces creo que va muy de la mano no solo con lo último que dijiste, sino con varias de las cosas que hemos hablado de comunidades, todo, ¿no? Y sin duda el reto es también cómo llegamos a ese papá, a esa familia, que nos permita, digamos, que trabajar de manera más robusta. Hay una pregunta directamente para ti, Vivian, desde el Ministerio, y nos preguntan sobre las orientaciones que surgen desde el Ministerio de Salud, particularmente desde los pueblos indígenas para la interculturalidad. ¿Nos podrías dar algo, sin duda breve, porque por tiempo no nos podremos extender mucho? ¿Qué orientaciones pueden surgir desde el Ministerio para este tema? Bueno, nosotros construimos el lineamiento de armonías espirituales y de pensamiento de los pueblos indígenas, justamente específico para salud mental y prevención de consumo de sustancias psicoactivas en estos pueblos, porque consideramos que definitivamente el enfoque no podía estar colocado entre los documentos generales del ministerio, porque son aristas muy particulares de estas poblaciones. Entonces, como el tiempo ya es muy corto, yo los invito a que ingresen al Observatorio, al Observatorio Nacional de Salud Mental, y ahí en el observatorio encuentran los documentos relacionados con las experiencias que hemos tenido de construcción, que además fueron construidas con ellos, co-creadas con ellos, porque no conozco ninguna otra forma de poder llegar a las comunidades étnicas que no sea construyendo con ellos, porque además por ley hay que hacerlo así. Entonces, quiero que aquí ya no les puedo explicar a profundidad cómo fue todo este proceso y demás. El documento ya está listo, está disponible, validado con ellos. Y por supuesto, se está implementando en diferentes territorios donde están presentes comunidades étnicas, indígenas particularmente. Pero de verdad que los invito a que allí lo puedan ver. Y si quieren ampliar, pues ya como hacen el tema, también mis datos están colocados en la página del ministerio, me buscan por mi nombre, ahí los ubican. Y si necesitan algo particular, yo les puedo enviar la información, pues por tema de tiempo, pero sí tenemos unos lineamientos que son particulares para las comunidades étnicas. Y en este momento estamos por Plan Nacional de Desarrollo construyendo nuevos lineamientos con las comunidades étnicas, tanto afros como rom, e incluso actualizando todo lo de comunidades étnicas indígenas. Ok, Vivian, muchas gracias. Entonces ya saben a nuestros asistentes que si quieren profundizar en esto, pues ya Vivian está abriendo sus puertas para poder dar la claridad necesaria frente al tema. Hay un tema que abordan, lo hemos tocado de alguna manera en nuestros abordajes desde las preguntas orientadoras, y tiene que ver con los territorios, la dificultad que pueden tener las personas para acceder a un servicio por sus territorios, ¿no? Porque muchas veces tienen que volver a su lugar de origen, porque desde allá es su seguro, porque allá está, ¿no? Como todos estos servicios. ¿Qué recomendaciones, retos, estrategias desde la labor que cada una ha hecho desde su institución, cómo podían
acortar un poco esa dificultad que identifican muchas de las instituciones que nos acompañan, ¿no? Esa dificultad de poder acceder al servicio por un tema netamente de su territorio, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? Qué pena, Glorita, sí, te puedo robar un poco la palabra para iniciar, porque creo que sí es un tema mucho de acceso. Entonces, definitivamente tenemos algunos problemas en el aseguramiento relacionados con cómo está funcionando hoy los permisos que tienen cada una de las aseguradoras para funcionar y por qué los problemas de portabilidad que se tienen en el sistema. Entonces, pero si hay algo que es claro y es que cuando yo tengo una responsabilidad y un deber como usuario del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Y es que si yo me traslado a otro territorio, yo tengo que informar porque es posible que mi asegurador en ese territorio no tenga una oferta de servicios porque no tiene permiso de funcionar de la Superintendencia Nacional de Salud en ese territorio. Entonces, lo primero para minimizar toda esta problemática es que cuando yo me traslado, tengo que verificar que al lugar a donde llego mi asegurador sí tiene esa cobertura. Si no la tiene, tengo que informar y hacer el tema de portabilidad. Cuando yo ya tengo claro el tema de portabilidad, es más fácil acceder a los servicios. Digamos que entonces eso sería como lo primero que tendría que decir en el marco del aseguramiento. Que es perfecto el modelo y que es perfecto que yo me voy hoy y mañana ya tengo la atención, seguramente no. Entonces ahí es donde se presentan los problemas, sobre todo con los estudiantes que vienen a estudiar de otras ciudades y que llegan a Bogotá, pero es muy importante orientarlos hacia la entidad territorial y decir, el proceso de portabilidad hay que hacerlo, es un proceso que necesariamente hay que hacerse, porque si no después se quedan sin la atención aquí. Y existe hoy un proyecto en el cual podamos tener, todavía no está caminando en el ministerio, pero todavía no es lo que está funcionando, y es que puedas estar en cualquier asegurador y no tengas que estar haciendo portabilidad por todo el país, sino que estés afiliado al sistema independientemente del asegurador. Y sé que eso está pues a puertas de salir, pero todavía no. Entonces, en la realidad que tenemos hoy, hay que hacer el traslado y la portabilidad, el proceso de portabilidad y también el traslado de ser necesario. Ok, Vivian, muchas gracias. Gloria, no sé si tienes algo para aportar desde Sí, tu rol. me sumo a lo que dice Vivian, esto es un tema de corresponsabilidad. Yo tengo que garantizar que si me traslado, tenga la cobertura para donde voy. Y esto se suma a otra problemática que tenemos en las instituciones de educación superior y es que los estudiantes no se afilian al sistema de salud. Entonces, para matricularse pagan la primera afiliación, pero después dejan de pagar y se quedan sin cobertura. Entonces, estamos trabajando fuerte en la educación porque, vuelvo y repito, esto es corresponsabilidad. Nosotros no podemos cargarle toda la culpa al Estado, no podemos mirar para afuera siempre. Entonces, estamos educando en esa necesidad, en esa responsabilidad y en que la obligatoriedad no puede ser solo para sentar una matrícula y cumplir con un requisito, porque estoy hablando de mi vida y de mi salud. Qué importante, Gloria, y desde ahí, digamos que tocamos un tema y lo alineo a una pregunta. Voy a hacer esta y una última pregunta para respetar, por supuesto, el tiempo de Vivian y de Gloria y de todos nuestros asistentes, pero creo que son importantes y desde ahí, pues digamos que darle voz a todas las personas que nos están viendo también, y tiene que ver con, uno, la articulación y dos, con estos seguros de salud, llámese EPS, IPS o cualquier entidad que pueda prestar el servicio de salud y cómo articular estas instituciones EPS o IEPS para lograr, pues, ¿no? Para lograr que cada territorio pueda cumplir con todo, pues, con todo lo mencionado. Desde las estrategias que ustedes han trabajado, desde el enfoque que tienen, ¿cómo podrían hacer esa articulación o qué propuesta podrían hacer para esta articulación? No sé si Vivian, Gloria, Vivian, ya vi que abriste tu micrófono, adelante. Yo solo quiero decir algo que dentro de la gama de posibilidades, pues, digamos que sería interesante también ver, y es que cuando uno se piensa en los seguros estudiantiles o en las pólizas estudiantiles, uno piensa en el golpe, ¿cierto? Uno piensa en el golpe, la caída, la fractura, no sé qué. Y cuando piensa en la salud mental, cuando piensa que esas pólizas pudieran tener algún tipo de cobertura en salud mental. Creo que eso debería pensarse desde ya, porque es que si estamos teniendo problemas de acceso, pues la póliza debería incluir, digamos que la urgencia mental, porque es que una urgencia no es solamente la urgencia física. Entonces, creo que eso pudiera ser algo muy importante y muy valioso para lograr hacer esas atenciones iniciales y que después se articularan con el resto del sistema general. Pero Y también hay las otra cosa, tienen.
Ok, las tienen. Bueno, no sabía, pero Perdóname, bueno. te interrumpo, sí, sí las tienen, pero es cobertura por evento, Ok. que es muy similar a la atención en crisis, pero ya la derivación pues va a ir a las redes de salud que cubran al estudiante. Sí hay cobertura por evento. Bueno, bueno, Glorita, tú sabes de eso un poco más que yo, pero digamos que yo lo que tenía en mi cabeza es que eso no existía allí como en las coberturas de las pólizas, pero bueno, si está, bienvenido. Y otra cosa adicional es que, digamos que en el marco del aseguramiento nosotros tenemos unos derechos y esos derechos ya están colocados en una normativa que el ministerio saca y actualiza año a año. En esa cobertura ya está incluido todo lo de salud mental, absolutamente todo, no solo los medicamentos, las psicoterapias, las consultas, una cantidad, un sinnúmero de cosas que se supone son las que se necesitan para la atención. Entonces, digamos que allí ya están garantizados. El tema es cómo logro yo educar a las personas para que lleguen a esos servicios de forma adecuada y también un poco cómo trabajamos como país para lograr cerrar esas brechas que yo les mencionaba, que no voy a ocultar aquí que existen porque todos sabemos que existen, que la oportunidad de la consulta no es a 2 días como todos quisiéramos, sobre todo en temas de salud mental que son muy críticos, eso no pasa, pero es que tampoco tenemos la capacidad instalada para resolverlo. Entonces, por eso pensaba un poco en el tema de las pólizas que puedan ser una solución inmediata a la atención, que es, como su nombre lo dice, inmediata, porque es una urgencia que se requiere de forma precisa y puntual. Entonces, yo creo que esa sería como mi respuesta, Carolina. Muchísimas gracias a las dos por su respuesta y cierro con esto, que creo que es una pregunta bastante buena que nos hacen y tiene que ver por qué no utilizar una estrategia parecida a la que se tiene con educación sexual. Es decir, una materia desde el colegio que sea sobre educación mental para cuidadores y para quien tiene alguna condición de salud mental. ¿Cuál es su opinión? Te veo ya de una haciendo caras, Vivian, y Gloria, si estás de acuerdo, le doy la palabra y te escucho al final a ti, ¿te parece bien? Para no castigar esas ganas de hablar. Yo quisiera que aquí en este escenario pudieran hablar los profesores. A mí me encantaría porque voy a ser la voz de un profesor hoy porque los he escuchado en el Senado de la República sosteniendo unos debates juiciosísimos y muy fuertes de no me llenen más de cátedras, cátedra de paz, cátedra de democracia, cátedra. Y al final eso no resuelve, ¿sí? No resuelve de fondo lo que se necesita y sí sobrecarga al maestro y sobrecarga a los estudiantes y entonces dejan de ver otras cosas que también son importantes en lo académico. Y si uno mira y hilo un poco más delgado, cuando hay un proyecto de ley cursando en el Senado de la República que habla de las competencias socioemocionales y afectivas dentro de los planes educativos institucionales. Eso sí que es importante, porque el plan educativo institucional es transversal. Entonces no tengo una cátedra específica, sino que lo voy atomizando por todo el recorrido que se hace al interior de las instituciones educativas. Entonces yo sí creo que lo digo más allá del conocimiento porque sea docente y demás, sino porque yo lo he escuchado de sus colegas, lo he escuchado de los docentes, no más cátedras, por favor, y lo he escuchado del mismo Ministerio de Educación. Entonces, yo quiero ser aquí como la voz hablando por ellos y respondiendo un poco a lo que he visto en los debates de la política pública. Entonces, no sé, Glorita, si piensas algo diferente, pero yo creo que el cuento es como por allí. De acuerdo, te voy a interrumpir un minuto, Totalmente. Gloria, que coincido, por supuesto, y ya te escucho, Gloria, pero quería hacer un énfasis acá en términos de que hablar de educación no necesariamente es tener una cátedra, ¿no? Que creo que es un poco lo que quiere mostrar Vivian y creo que vale la pena como dejarlo sobre la mesa. Ahora bien, Gloria, escucho tu punto. Es exactamente en la misma línea de lo que dijo Vivian. No es una cátedra, no es una cosa que se imparta como el 1, 2, 3. Las competencias socioemocionales mal llamadas blandas deben estar implícitas dentro de todas las asignaturas. ¿Cómo? Enseñándole al estudiante cómo se gestiona la frustración, cómo se manejan la evaluación de conocimientos. Los que trabajamos en educación superior sabemos que en época de parciales las crisis se atomizan, entonces hay que trabajar con el docente sobre cómo gestionar esa emoción, sobre cómo vender el parcial desde otra mirada, todo lo que tiene que ver con practicidad. No son más cátedras, un docente creo que no resiste una cátedra más y creo que el estudiante tampoco. La cátedra de paz, la cátedra de convivencia, la cátedra de felicidad, la cátedra de ta. No es eso, es enseñar a gestionar
es poner sobre la mesa el término de competencias socioemocionales, así como un día empezamos a hablar de inteligencia emocional. Claro, esto es como, de nuevo, otro de los retos creo que en esta construcción y es como esta educación se da desde la experiencia misma, ¿no? Del estudiante en todos sus escenarios, ¿no? Tanto como tú lo decías, implementar estas competencias desde todas las cátedras que ya por ende van a tener, pero como en la vida misma también podemos educar en salud mental sin necesidad literal que sea un profesor hablando y dando una lección. Pues bueno, qué importante. Yo cierro un poco esta conversación con varias conclusiones, hay muchas y desde allí pues agradezco infinitamente a Vivian y a Gloria su apertura, su información y poder conversar de este tema que creo que nos da luces a todos. Entonces, sin duda, agradecerles infinitamente y pues cerrar con invitarlos a seguir trabajando en este tema, en poder seguir generando todo lo que cada uno desde sus roles puede tener para seguir trabajando en un país que pueda seguir hablando y construyendo temas a nivel de salud mental. Entonces, a todos los que nos vieron, muchas gracias, a Gloria y a Vivian por toda su información y compartir con nosotros. Y pues a todos nuestros asistentes por todas las preguntas y poder hacer parte de esto. Y pues ya con esto le doy el paso a mi colega Caro. De nuevo, gracias por la invitación. Vivian y Gloria, gracias por acompañarme y te cedo la palabra. Con todo gusto. Muchas gracias, Caro. Muchas gracias a Gloria Elena y a Vivian. Carlos definitivamente, infortunadamente no nos pudo acompañar, se excusó por no sé qué falla técnica tuvimos, seguimos teniendo problemas técnicos con los eventos. Pero pues sin duda este es uno de muchos espacios en los que los podremos escuchar y podremos seguir construyendo. Dándole un poco curso a la agenda, en este momento le vamos a dar paso a Rafael Tatis del Ministerio de Educación. No sin antes mencionarles que a través del chat vamos a dejar el enlace para la asistencia para que por favor lo registremos, que eso hará parte como de este proceso también para que contribuyamos al diagnóstico regional que estamos levantando y diagnóstico nacional de todo este proceso y la entrega del libro físico para las instituciones que estamos participando en este proceso. Denme un segundo, comparto pantalla. Rafael, buenos días, adelante y bienvenido. Gracias, Caro. Muy buenos días a todos y a todas. De parte del Ministerio de Educación Nacional, un caluroso saludo. Gracias a los panelistas, a Gloria, a Vivian por sus oportunas intervenciones. Vamos a hacer un pequeño recorrido, un recuento del contexto de cómo se llega al día de hoy con todas las actividades que se ha desarrollado con los diferentes actores, con el ministerio y, bueno, para que todos los asistentes conozcan todo el trabajo que hemos venido llevando a cabo en los últimos años. Ya está la presentación, ¿cierto, Caro? Sí, ya. Bueno, antes que nada, el tema de salud mental se vuelve una política pública en el ministerio en el marco de un proceso de construcción conceptual teórica, en el cual se ha llevado a cabo en los últimos años, como lo había mencionado. Pero ya para 2013, 2014, empezamos a conceptualizar lo que se entendía la diversidad en el contexto universitario. Si quieres, siguiente, Caro, por favor. Y se identificó que cuando hablamos con las universidades sobre diversidad, habitualmente se asociaba con discapacidad. En el lenguaje de la época, necesidades educativas especiales. Es de anotar que la Corte Constitucional ha abolido este lenguaje. Sin embargo, en el contexto de la época, al asociar la diversidad con discapacidad en educación superior, esto nos llevó a desarrollar un ejercicio conceptual para que el sistema educativo entendiera que la diversidad está en los sujetos. Por lo tanto, al hablar se cambió el término a necesidades
educativas diversas, con el fin de lograr de que el discurso en las IES, por ser un servicio educativo, sea una premisa abierta para todos los ciudadanos. Fue en ese momento en el que se abrió el lenguaje y surgió un debate conceptual para su denominación. En algún momento se pensó en denominarlo inclusión, pero nos dimos cuenta que el concepto no era propicio porque no necesitaba incluirse a nadie más. Es más, el sistema ya era diverso desde hace mucho tiempo y por esa razón se empezó a denominar educación inclusiva, entendida como un proceso que se da en un contexto de tiempo, en un contexto, con tiempo y unos actores determinados. Esto también permitía alejarnos de las premisas del sector de rankear a las IES, cuál es mejor que una, cuál es mejor que la otra. En paralelo, se publicó un documento en el año 2013, el cual fue avalado por la UNESCO, en donde se plantea la educación inclusiva en el sector. Cabe recalcar que hoy en día este documento sigue teniendo vigencia y fue complementado en el 2018 un enfoque de género. Al hablar de diversidad humana también implica reconocer que las mujeres en el sector tienen unos techos de cristal que difícilmente logran atravesar a niveles altos de decisión, ya sea rectorías, vicerrectorías, líderes de investigación, dirección, entre otros. Asimismo, se incluyó una perspectiva de género que amplía los términos a lo que hoy denominamos diversidades sexuales. En ese momento también nos dimos cuenta de que las IES no necesitaban ser expertas en diversidad y era responsabilidad de nosotros brindar las herramientas para que faciliten su implementación. Es por esta razón que emitimos un documento que se llama el Índice de Inclusión de Educación Superior, que es una herramienta de gestión institucional para la toma de decisiones administrativas y presupuestales. Tal ha sido el impacto de esta herramienta que desde el 2021 el sistema nos solicitó que esta herramienta fuera de más fácil uso y operatividad, por lo que hoy en día ya es un módulo del SNIES y este permite hacer un análisis de percepción de sus comunidades. A tal es el punto que pese a que esta herramienta no es obligatoria, es usada ya para la última vigencia por el 70% de las IES. ¿Y por qué sucede este caso? Pese a que no es obligatorio. Porque, como ya lo mencioné antes, esta herramienta permite la toma de decisiones en educación inclusiva sin ser experto, lo cual no incurriría en costos adicionales para las IES, y adicionalmente está basada en los factores de acreditación de la CNA. De la CNA, perdón, sí. Sumado a lo anterior, en el debate conceptual nos dimos cuenta que en perspectiva de género había una brecha muy importante y eso obligaba a generar unas alertas en el sistema de cómo se están abordando los casos de violencia basada en cualquier tipo de género. A raíz de esto, se emitió el documento de prevención, detención y atención de violencia en cualquier tipo de género para que las IES puedan articular sus rutas con las rutas del sector, con justicia, salud y entre todos los involucrados. Bueno, como hemos visto en este breve recorrido, el sistema de educación superior lo hacen los humanos. Y por ser seres humanos somos diversos. Por lo tanto, ahí nos llega esa premisa de cómo deberíamos blindar nuestro sistema en atención a la realidad de diversidad, por lo que creemos desde acá que podemos aportar en esa lógica teórica al sector de la salud mental. Siguiente, Caro, por favor. Sin embargo, no fuimos los únicos en pensar en este tema. Como referente, existe una ley de 2013, que es la ley 1616, por medio del cual se expide la ley en salud mental. Y ahí es donde estamos nuestro ejercicio, donde el Ministerio de Salud, incluye todo lo relacionado con el abordaje de salud mental. Si bien es cierto, como lo mencionaron nuestros panelistas anteriormente, y como todos sabemos, es el estallido
fue en 2020 por pandemia, ya aquí en temas normativos ya se tenían unos lineamientos plasmados. En ese momento, en nuestro ejercicio de identificación con las instituciones, la respuesta de ellas es que ya tenemos una oficina de bienestar, pero desde nuestra óptica, ¿no? Puesto que la salud mental es inherente a todo el sistema y tiene que involucrar desde el lápiz estratégico, rectoría, hasta portería y cada uno de los actores involucrados en el sistema. Fue ahí, bueno, a partir de esa ley se derivan dos resoluciones. La resolución 4886 de 2018, en el cual se adopta la Política Nacional de Salud Mental, y la resolución 089 del 2019, por la cual se adopta la política integral en prevención y atención en consumo de sustancias psicoactivas. Como podemos ver, ya son lineamientos y normativas no tan recientes, pero ya existen. Gracias en la revisión de evaluación de la ley 1616, nos dimos cuenta que habían unos huecos, unos baches que teníamos que suplir, y fue donde se genera el COMPES 3992, donde se estipula o se responsabiliza, por decirlo así, al Ministerio de Educación Nacional para definir estrategias de promoción en salud mental en Colombia. ¿Y por qué al Ministerio de Educación? Por datos estadísticos, se encuentran que las personas más susceptibles para cometer suicidios y ese tipo de situaciones es una población entre los 14 y 20 años. Coincidencialmente es la población que se encuentra en el sistema educativo. Siguiente, Caro. En este marco normativo se plantean dos ejes principales. Pues son 5 ejes, pero los que nos abordan a nosotros son 2 ejes, el eje 1 y el eje 2. En el marco normativo, como ya lo habíamos mencionado, está la política de salud mental, la política integral de prevención y atención de consumo de sustancias psicoactivas. El COMPES está incluido en el Plan Decenal de Salud Pública a corte 2021 y también en la actualización a 2031. En los ejes en los que nos atañen estas políticas está el eje de promoción y convivencia y salud mental en los entornos de fortalecimiento de los factores frente al consumo de sustancias psicoactivas y la prevención de los problemas de salud mental, trastornos mentales, epilepsia y factores de riesgo frente al consumo de sustancias psicoactivas. Siguiente, Caro, por favor. Bueno, a raíz de la pandemia, en la que todos estábamos encerrados, surgió una iniciativa desde el gobierno del presidente Duque de crear unas herramientas, como ya lo habían mencionado nuestras panelistas, unas herramientas que permitan cuidar al cuidador de cómo abordar estos temas en salud mental desde el primer momento, sin ser, obviamente, no desmeritando ni supliendo la labor de un profesional en salud, sino ese primer abordaje, lo cual se creó un micrositio que está alojado en el portal de Colombia Aprende, que se llama Bienestar en tu Mente. En este repositorio se incluyen muchas herramientas para el abordaje, muchas herramientas educativas seccionadas a los diferentes grupos poblacionales, donde se alojan contenidos temáticos. Para los que lo conocen, ya saben de qué estoy hablando. Para los que no, entonces los invito, googleen Bienestar en tu Mente y ahí están, es gratuito el acceso y está súper didáctico. Entonces hay unos contenidos temáticos en temas de salud mental. Para la 2021-2022 se construyó un diplomado en salud mental, el cual tuvo una participación alrededor de 500 participantes, enfocado a la promoción de salud mental desde ese primer momento. Ese diplomado
construido por 4 módulos. Ahorita estamos en proceso de incluirlos no certificados, pero para que tengan todo ese repositorio de información a la mano. Asimismo, también está seccionado por grupos poblacionales, para estudiantes, información para estudiantes, administrativos y docentes, puesto que ellos también hacen parte de la comunidad educativa. Unos encuentros entre las CIES y actores del sector, y obviamente está también nuestras orientaciones en salud mental en formato digital para la consulta, descargue, promoción entre todos los miembros. Siguiente, Caro, por favor. Pero bueno, ¿cómo se construyó la estrategia de promoción de salud mental? La idea no era o no es de que sea un documento hecho sin la participación de expertos o dolientes o grupos poblacionales que sí sintían ese problema. Es por eso que se invitó para la construcción de esas estrategias a Fundamental Colombia, quien es una fundación en la que la mayoría o casi todos sus miembros son miembros de personas sobrevivientes de la psiquiatría, por decirlo así, el cual sí tiene un acercamiento vivencial de todo ese proceso. Aunado a lo anterior, no queríamos desconocer que este documento sí tiene una parte conceptual muy marcada, por lo cual también se invitó a la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología para que sean todos esos aportes en la construcción de ese documento. Pero como somos sector salud, teníamos que tener el componente pedagógico, por lo cual también hace parte de la red de instituciones de educación superior para la discapacidad. Con estos 3 actores es que se empezó a construir las estrategias de promoción de salud mental en Colombia. Siguiente, Caro, porfa. Y a raíz de todo este recorrido muy breve que hice, pero muy nutrido, se llegó al 26 de julio de este año, en donde se publicó, hicimos el lanzamiento en las instalaciones de nuestro aliado, el Politécnico Gran Colombiano, para este propósito, de las orientaciones en salud mental y discapacidad psicosocial para el sistema de educación superior colombiano. Como les había dicho, está publicado en Bienestar en tu Mente, para su descargue completamente gratis, libre de acceso. Este está elaborado en un lenguaje muy propicio para que, y muy ágil, muy digerible, para que cada uno lo pueda analizar, pasárselo a quien crea que también le pueda servir. Entonces, ahí iniciamos ya nuestro proceso, ya la publicación de este libro. Siguiente, Caro. Bueno, este documento, las orientaciones, aborda los procesos de educación inclusiva, relacionándolos con salud mental y la discapacidad psicosocial. Está compuesto por 4 capítulos. Los 2 primeros, siguiente, Caro, porfa. El capítulo 1 y el capítulo 2 están compuestos por temas de enfoques y conceptos desde la normativa. Son un poquitico más delgados esos capítulos, puesto que ya es como ya profundizar mucho más en la normatividad y conceptos que ya había mencionado anteriormente. Siguiente, Caro. Sin embargo, en los capítulos 3 y 4, que son los más gruesos, el 13 define las estrategias adaptadas por las CIES a partir de las propuestas del documento COMPES, obviamente con sus ejes interseccionales, fomento de entornos saludables, inclusión social, entre otros. Y el capítulo 4 describe algunas rutas, para tenerlas ahí de referencia, de articulación en el marco de las acciones intersectoriales para la promoción y prevención y atención integral. Siguiente, Caro, por favor. Bueno, pero esta tarea no podía quedar solamente listo. La publicación del libro y en página web, no. Ahí queríamos ir a hacer esa socialización, este mismo ejercicio, pero presencial en las regiones. Queríamos ir a regiones para poder llevar esta información, lo cual hicimos un
unos eventos regionales y una ruta de formación en la que empezamos el 23 de agosto en Nariño, pasamos a Puerto Colombia el 30 de agosto, en Envigado hicimos también nuestra presentación el 13 de septiembre, el 20 de septiembre en la Universidad de Pamplona, en Pereira el 4 de octubre, habíamos terminado el 18 de octubre aquí en Bogotá, en el Politécnico, pero debido a que queríamos, obviamente, que sí llegara la información a todas las regiones, abrimos una más que era que se llevó a cabo la semana pasada en Cali, el 8 de noviembre, y por último, esta jornada que estamos haciendo hoy 16, ya virtual para tratar de llegar al mayor grupo poblacional posible. Eso en cuanto a los eventos regionales. En cuanto a la ruta de formación, siguiente, Caro, por favor. Bueno, ya igual Caro se las va a explicar mucho mejor. Se han hecho unos interactivos que todos están alojados en la página de Bienestar en tu Mente, y unos 3 MOOC interactivos y un webinar que se llevó a cabo el 31 de octubre, lo cual también quedó grabado y está también alojado en el repositorio para su consulta, en donde se abordan temas de diferente impacto, desde los primeros auxilios emocionales, temas dirigidos a estudiantes, dirigidos a los profesores y a la comunidad en general. Entonces, ahorita ya Caro nos va a explicar cómo cada uno de las herramientas, y no, a todos muchísimas gracias a todos los participantes, gracias por tener esa disposición. Y bueno, muchísimas gracias y feliz tarde. Gracias, Caro. Gracias, Rafa, a ti. Bueno, yo estoy compartiendo en pantalla, entonces si de pronto pasa algo porque no estoy viendo la pantalla de nuestra reunión, de nuestro evento, pues me interrumpen. Bueno, como les mencionaba Rafael, digamos que paralelo al desarrollo de los eventos regionales, también nos pensábamos en una serie de recursos y herramientas que fueran muy útiles, que producto del ejercicio de diagnóstico que hicimos a lo largo de la construcción de la publicación, pudieran aportar en este fortalecimiento de las rutas de atención o de las estrategias institucionales. Y de ahí surgen estos 5 elementos. El primero es un MOOC de primeros auxilios emocionales. ¿Por qué emocionales? Porque nos encontrábamos con profesores, con profesoras de disciplinas, tal vez de disciplinas lejanas a las ciencias humanas, a las ciencias sociales, arquitectura, ingeniería, que decían, no, pero es que eso es psicológico, entonces es una herramienta para un psicólogo. Yo no tengo las competencias y ahí un poco el ejercicio es desmitificar y transformar un poco esos imaginarios, entendiendo que cualquiera de nosotros puede estar frente a una crisis o una situación que afecte la salud mental y pueda ser ese primer respondiente a esa situación. Entonces, los primeros auxilios emocionales es un recurso interactivo. Vamos a aprovechar la virtualidad y les comparto rápidamente en el portal de Bienestar en tu Mente. Ustedes van a Google, Bienestar en tu Mente, en cualquier buscador. Aquí les aparece el primer enlace de la plataforma. Y Bienestar en tu Mente se divide en estudiantes y salud mental, profesores y salud mental e instituciones y salud mental. Cuando le damos clic a primeros auxilios emocionales, se nos despliega, nos abre pues esta ventana y nos sale directamente el interactivo. Aquí le damos clic en la X y empezamos a navegar por cada una de las herramientas, qué es una crisis, cómo se ve reflejada una crisis, qué buscamos al momento de intervenir una crisis, la cronología de la crisis, las estrategias generales para la contención, qué se recomienda y qué no se recomienda hacer y un resumen.
Es muy importante que en cada uno de los pasos registremos el avance. Recuerden que esta ruta formativa se va a certificar. Entonces, una vez terminamos el recurso, ya finalizaste, registra tu avance. Y aquí, bueno, no me está cargando aquí, ya. Les aparece un formulario, rápidamente lo diligenciamos, nombre completo, número de identificación, nombre de la institución si es pública o privada, el cargo, y aquí relacionamos el primer paso, interactivo, primeros auxilios emocionales y enviar. Esta información es muy importante para el proceso de certificación. ¿Listo? Bueno, entonces volvamos a nuestra presentación. Ese es nuestro primer recurso. Esta presentación la van a recibir a sus correos electrónicos y ahí están los enlaces para que puedan acceder directamente a los recursos. El segundo es un MOOC de orientación socioocupacional, una cuestión de salud mental. Este recurso surge de darnos cuenta que muchos de los jóvenes que empezamos a recibir con cuadros de ansiedad, depresión en tercer, cuarto semestre, estas situaciones se debían a una elección de carrera inadecuada, desinformada, apresurada, impulsiva. Jóvenes que llegaban diciendo, mire, yo estoy estudiando, no sé, administración pública, porque es que en la prueba del colegio a mí me salió que yo era bueno para todo. Y pues esa era la carrera que estaban escogiendo todos mis amigos. Y en esa medida, pues, conforme va avanzando su proceso formativo, dicen, no, esto no es lo mío y me hace infinitamente infeliz, además. Entonces, buscando este es un recurso, en el caso particular del Politécnico Gran Colombiano, nosotros a los primeros que le enviamos este recurso fue al personal de admisiones, aquellos que se encargan de todos los procesos de captación de nuestros aspirantes y potenciales estudiantes. Entonces, para que ellos a través de esta herramienta pudieran orientar, si bien no es una prueba, es un ejercicio de autoconocimiento, de exploración, los invita a consultar universidades, revisar mallas, o sea, es un proceso de toma de decisión informado que contribuye a mitigar un poco ese riesgo de una mala elección de carrera. Y el que ya definitivamente hizo una mala elección de carrera, y ya lo tenemos en tercer, cuarto semestre con la culpa propia de es que yo como les voy a decir a mis papás, hemos votado 10, 20, 30 millones de pesos en estos semestres, pues eso en la situación actual genera demasiada impacto en una familia, en una persona. Entonces a ese estudiante en tercer, cuarto semestre, pues también poderle dar esta herramienta junto con los equipos de permanencia, las consejerías académicas, para que pueda reencauzar su rumbo. El tercer recurso es un MOOC, se llama Cuerdas, Construcciones de la Empatía, y aquí pues les voy a ser muy sincera, donde surge esta herramienta surge de un caso que nos ocurre a nosotros. Como les mencionaba Gloria Elena en el panel, hablar de salud mental no es fácil, hablar de enfermedad mental es aún más difícil y tiene mucho más estigma y mucho más tabú. Llega un estudiante después de un intento de suicidio y una hospitalización a su clase, se reintegra, llega donde la profesora y le dice, susurrándole, profe, es que yo no vine a la clase porque es que estaba hospitalizada, y en su celular le muestra la incapacidad. La profesora, digamos que en un evento desafortunado, porque desafortunado que nos dio una oportunidad maravillosa de replantearlo, le dice, no, es que a mí no me sirve eso en el celular, eso no se ve y además no está firmado. Y adicionalmente, usted tuvo tiempo de pintarse el pelo y no de hacer el trabajo. Entonces, ahí, digamos que la primera reacción obvio es sorprendernos, es decir, ¿cómo se le ocurre? Que falta humanidad, que falta de todo, ¿cómo le va a decir eso? Pero, pues, lejos también de excusar a la profesora, a veces hablar de este tipo de situaciones genera temor y bloquea. La profesora tal vez no tenía los recursos para responderle a esa estudiante, porque no es fácil reaccionar cuando de la nada me dicen es que yo me intenté suicidar, con lo que eso también implica para los compañeros de clase, que claramente sabían cuál era la situación que había pasado con ella y por qué había estado ausente de las clases. En la medida en que construimos y fortalecemos la empatía, como esa capacidad de conectarme con el otro,
y de hacer bounding con sus emociones, con sus experiencias, puedo tener herramientas de comunicación mucho más apropiadas para abordar la salud mental, para abordar las crisis de la salud mental y para acompañar de una manera más pertinente a los estudiantes. Hace poco este estudiante que les cuento se acercó a la oficina, porque obviamente la tenemos en seguimiento, y cuando le cuento lo que esa experiencia desafortunada que ella vivió, porque obviamente se sintió vulnerada, revictimizada, agredida, desconocida, cuando yo le cuento, mira la oportunidad de mejora que nos dio y cómo esta situación que te pasó a ti, pues hoy hace parte de herramientas de formación para todo el sistema de educación superior. Ustedes no saben cómo se le transformó la cara a esa niña, como de verdad hay un propósito detrás de todo, y la invitación también es a que nos pensemos estos eventos desafortunados como cómo puedo, más allá de castigar. Mi primera reacción es, vamos a abrirle ya un disciplinario a esa profesora porque no hay derecho. Cada uno decide cómo transita sus crisis en salud mental. Y si para el estudiante era terapéutico sentarse a que le pintaran el pelo 6 horas, maravilloso. Si para ella es terapéutico irse a ver árboles y a mirar por la ventana, también es maravilloso. Porque nadie nos puede determinar cómo vamos a afrontar y salir de una crisis de este estilo. Pero lejos de castigarles, pensar, ok, ¿qué está faltando? ¿Qué herramienta no tiene mi docente por la cual está pasando esta situación? Y pues el impacto que tienen los estudiantes es cómo esa situación desafortunada realmente transforma todo un sistema. Súper invitados a que compartan ese recurso con sus profesores, con sus estudiantes, con sus compañeros, que de verdad es maravilloso. El tercer MOOC es una problemática que claramente estamos viviendo todas las instituciones de educación superior. Es para academia, educación y consumo. Es un recurso que habla un poco de entender el consumo de sustancias psicoactivas, identificándonos todos como usuarios de sustancias que alteran el cuerpo. Yo aquí donde me ven, no veo la campaña, tengo mi café al lado que no me falta. O sea, es un recurso permanente. El café es una sustancia que altera mi sistema nervioso. ¿Sí? Yo soy usuaria de sustancias no psicoactivas, pero de sustancias que tienen efectos a nivel de mi sistema nervioso. Cuando yo me paro desde esta posición, me reconozco usuario, pues puedo llegar a conectar un poco más con ese estudiante que sí está haciendo un uso abusivo, un uso dañino de una sustancia psicoactiva, y que eso está poniendo en riesgo su trayectoria académica. Entonces habla de prevención, habla de reducción de daños, y es entender el fenómeno del uso de sustancias psicoactivas y orientar sobre cómo este fenómeno lo podemos abordar desde las instituciones de educación superior. Y finalmente, el último recurso que trabajamos fue el webinar Atención Psicopedagógica de Estudiantes con Discapacidad Psicosocial. Es el modelo que implementamos desde el Politécnico Gran Colombiano. Fue un webinar que se hizo el 31 de octubre, que está disponible ya en la página de Bienestar en tu Mente, para que por favor vayan y lo revivan, lo vuelvan a consultar. Todos estos recursos dejan esa huellita de finalización del paso para que podamos certificar. ¿Hasta cuándo vamos a tener? Los recursos van a estar disponibles de manera permanente. ¿Qué va a pasar? El 30 de noviembre hacemos corte para poder generar los certificados. Después ustedes lo van a poder seguir haciendo, y la invitación es a que lo compartan, lo hagan parte de sus procesos de formación y de capacitación para sus equipos. Hay instituciones que han decidido incluirlo dentro del plan de formación docente y administrativo, y nosotros podemos generarles el listado por institución de quienes han cumplido con los requisitos para poder pues
que se los valgan a nivel institucional. Siéntanse libres de acceder a ellos. Tengo aquí una pregunta en el chat que es precisamente lo que les estoy mostrando en pantalla y es, al acceder a los MOOC, efectivamente los MOOC están dispuestos en la plataforma del Ministerio de Colombia Aprende. Entonces, cuando ustedes, aquí les voy a poner el ejemplo, cuando ustedes están en Bienestar en tu Mente y van al primer recurso, por ejemplo, en la pestaña Estudiantes está curso SPA, Academia, Educación y Consumo. Ustedes vienen acá y acá les va a decir ir al curso, ¿sí? Ustedes vienen aquí al curso, aquí, bueno, acá tengo el ejemplo con construcciones de la empatía. Vamos al curso, nos despliega la pantalla del portal de bienestar de Colombia Aprende. Aquí nos registramos con la cédula. Aquí nos matriculamos en el curso, revisamos pues el recurso y al final aparece registra tu enlace aquí. Junto con la presentación también recibirán el manual de usuario de Colombia Aprenda para las personas que no están registradas, se puedan registrar. Entonces acá ustedes ay, ya no me acuerdo. No, espérenme un segundo. A ver si me accede, o tal vez, espérenme un segundito. Les hago la prueba en vivo. Realmente son recursos muy cortos, o sea, de aquí perfectamente al 30 de noviembre, los que no han empezado pueden finalizar sus 5 pasos sin ninguna dificultad. Listo, entonces, por favor, la invitación es a que, así, perdón, aquí ya lo tengo, ya está logueado, entonces ustedes van a Colombia Aprende con su usuario y su contraseña. El usuario es la cédula y la contraseña, pues la que ustedes hayan asignado a la hora de hacer el curso. Entonces ustedes acá van al MOOC, el MOOC les va a abrir así. Y aquí encuentran la descripción general y cada uno de los núcleos temáticos. Y ustedes van, digamos que avanzando, son recursos muy, muy prácticos, muy dinámicos, tienen contenidos en audio, contenidos en video, en interactivos, pues que hacen mucho más familiar y mucho más agradable el proceso. Finalizado todo el proceso, como les mencionaba, hacen el registro de finalización del curso. He terminado. No, perdón. Cierran aquí, aquí dicen registra tu avance aquí. Nuevamente les va a abrir el formulario que les mostré y aquí registran el paso número 3, el del MOOC. ¿Listo? Así podemos certificarles el cumplimiento cada uno de los pasos. La certificación estará disponible, tengo aquí la otra pregunta, ¿cuándo está disponible la certificación? Como les decía, al 30 de noviembre haremos corte de la participación en cada uno de los recursos para poderles enviar los certificados de los pasos que hayan alcanzado. No sé si tengan alguna pregunta, algo adicional. Les recordamos, por favor, diligenciar el formulario de su asistencia a este evento, a este encuentro virtual que ha tenido de manera constante alrededor de 130 personas, que de verdad nos llena de satisfacción y de alegría poder estar llegando con este mensaje y poder estar llegando con toda esta información a todos los rincones del país. Junto con la presentación y los manuales les va a llegar el enlace para que nos apoyen en la construcción del diagnóstico nacional y regional en salud mental. Es muy importante contar con esta información porque es la que nos va a permitir construir un directorio de prestadores.
yo en la universidad, en el Politécnico Gran Colombiano, tengo un prestador, hagámosle propaganda, se llama Estar Bien. Es un convenio que tengo que le brinda sesiones de psicoterapia a mis estudiantes, 2 sesiones de psicoterapia por 50.000 pesos, 55.000 pesos. Yo establecí un convenio con ellos y cuando tengo casos de estudiantes que por alguna razón no pueden acceder al sistema de salud o en su región, nosotros tenemos una población virtual muy grande, 40.000 estudiantes, no hay acceso a un psicólogo, pues a través de un servicio de telepsicología acceden a la consulta por un valor de verdad muy económico. La idea es que recopilemos esos prestadores, esos directorios y que cada uno de ustedes pues revise de acuerdo con sus alcances, con sus intenciones, con sus planes de trabajo, si pueden hacer enlace con alguno de ellos. O si se les presenta un caso, no tienen convenio, pero van al directorio y dicen, mire, aquí en Cali hay universidades que remiten a sus estudiantes a estos lados. Aquí en Cúcuta, aquí en Baupés. Sí, la idea es que tengamos lo más nutrido posible ese directorio, que reconozcamos nuestras fortalezas. Hoy en las rutas de atención habrá información que de acuerdo con su rol, con su alcance desconoce. Eso también es información valiosa porque nos va a permitir identificar en qué instancias, en qué áreas, en qué procesos están concentradas las rutas de atención en salud mental, quién tiene acceso a esa información, cómo está mapeada la ruta, cuáles son las dificultades que identificamos o que atendemos con mayor frecuencia, para que asimismo entre todos a partir de ese diagnóstico tengamos una base de trabajo mucho más sólida y mucho más robusta con la participación de pues, un grupo importante de instituciones de educación superior, lo que nos pasó un poco con el libro donde la participación fue más bien baja. Ahí digamos que también a manera de requisito, pues también tendremos en cuenta esa participación para hacerles llegar el ejemplar en físico del libro de las orientaciones de salud mental. Entonces, por favor, tómense el tiempo. Cami, tú me corriges ese correo, si podemos enviarlo hoy mismo con el diagnóstico y todos los materiales para que puedan acceder a la ruta de formación. Sí, finalizando la tarde de hoy se estaría enviando el correo para que le llegue a nuestros asistentes. Perfecto, entonces de verdad a todos y a todas súper invitados a ser parte del diagnóstico, ayúdenos contestándole, siempre estará disponible en la página, en el material en la página. Sí, pues hasta que el ministerio nos baje, pero no creo que vaya a pasar. Ahí va a estar disponible todo el material, todo el contenido, pero el proceso de certificación cerrará el 30 de noviembre. Y a los cursos se accede a través de Bienestar en tu Mente. En la presentación que van a recibir están los enlaces directos para que puedan ingresar. No sé si tenga alguien alguna otra pregunta. Por favor, no olviden, Cami, ¿cómo estamos con el registro de asistentes? ¿Están juiciosos nuestros participantes? Tenemos 57 registros. No están juiciosos. En el chat está, por favor, el enlace. Tenemos 131 personas conectadas en este momento. Es importante que se registren para poderles hacer llegar toda la información, las presentaciones, los manuales, el paso a paso de cómo acceder. Solo así porque como este evento, digamos que hay personas externas al Poli, que es el host de esta sala, no nos van a aparecer sus correos electrónicos para poderles enviar. Entonces, sí es muy importante que registren su asistencia para poder hacer el envío. Les toma 2 segundos. Y ya creo que con eso, por acá tengo una pregunta. ¿Hay una lista de asistencia o participación? Sí, Joana. En el chat, digo, ahí te estoy respondiendo. En el chat está el enlace de asistencia. Les agradecemos nuevamente a todos y a todas por su participación, por su interés, por sus preguntas. De verdad que sea este el primero de muchos encuentros que sigamos haciendo en pro de la salud mental de nuestros estudiantes, de nuestros docentes y nuestros administrativos.
que tengan un excelente resto de día y estaremos muy atentos a cualquier inquietud que les pueda surgir. Un feliz día para todos. Politécnico Gran Colombiano.